Vamos a hacer un poco de historia con este anillo, el anillo flotante, que tiene la particularidad de tener dos expansiones a los costados, y eso permite que estas argollitas queden libres, móviles, flotantes. Por lo menos 18 a 20 años trabajamos por primera vez este diseño. Como otros proyectos se han convertido en clásicos. Es un interesante proyecto, es un anillo súper cómodo por la expansión a los costados, así que vamos a trabajar este anillo que tiene muchas versiones. El material que necesitamos para este proyecto es un trozo de lámina de 0,75 de espesor como mínimo, un trozo de alambre de media caña y un trozo de alambre redondo. En este caso yo lo que quiero hacer es un anillo número 17, por lo tanto voy a medir lo siguiente. Voy a medir el número del anillo, que es número 17, y le voy a sumar 42 milímetros, lo que me da un total de 59 milímetros que debo marcar y cortar. Tengo que hacer un corte en este punto. Y tenemos el tamaño de la lámina para un número 17. Vamos a proceder entonces a darle forma de argolla en el tribulé, siempre doblando primero a mano y después golpeando con el mazo madera para terminar de cerrar la argolla. Tenemos que dar la vuelta como siempre, porque hay que considerar que el tribulé es una herramienta cónica, por lo tanto nos deforma en algún grado también la argolla. Y aquí viene una parte crucial. Necesitamos unir estos dos extremos, pero debe ser una unión perfecta. Cuando me refiero a una unión perfecta, me refiero a que los dos extremos tienen que estar absolutamente rectos y bien juntitos. Por lo tanto, vamos a recurrir a un método especial con la lima para lograr hacer esta parte de del limado perfectamente recto. Habitualmente nosotros trabajamos con la lima en forma paralela a la superficie que queremos limar. Pero aquí vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a pasar en sentido diagonal. Posando toda la lima sobre la superficie que queremos limar. En este caso es la terminación de uno de los extremos de la lámina. Lo mismo voy a hacer acá. En diagonal cerramos y nos queda perfectamente unido. Hay que tener mucho cuidado en esta etapa, porque si nos quedan abiertos los extremos, como suele ocurrir cuando limamos este tipo de superficie, cuando hagamos la expansión eso se va a abrir. Entonces debemos tomar todas las precauciones para dejar lo más cerrado posible la unión. Tenemos que dejar también a nivel, y aquí podemos ocupar un alicate plano. Siempre en estos casos es bueno un alicate plano porque evita las marcas. Ahí lo tenemos nivelado y lo tenemos absolutamente cerrado los dos extremos. Fijarse muy bien en ese detalle, tratar de mirarlo a trasluz a ver si efectivamente está totalmente cerrado los dos extremos, principalmente porque es ahí donde vamos a hacer la tensión cuando apliquemos la expansión. Nos queda la etapa de la soldadura, y aquí tenemos que tener también mucha precaución con la cantidad de soldadura. Debe ser la mínima soldadura y se la vamos a aplicar por el lado interior del anillo. La soldadura se la vamos a aplicar de la siguiente forma. Vamos a aplicar fundente en el interior con un pincelito. Vamos a aplicar fundente de esta manera y vamos a hacer un corte
con la soldadura un corte que no puede exceder los 2 milímetros de largo. Vamos a cortar una tirita del ancho del anillo, así. Fíjense ustedes lo delgadita que es, pero es la justa medida que necesitamos. Y la vamos a situar en el interior y le vamos a dar fuego. Tiene que quedar exactamente justo en la unión. La soldadura por el lado interno del anillo nos asegura que el lado exterior, que es el más importante, el más visible, nos va a quedar perfectamente sin ningún tipo de soldadura extra o de mancha. Entonces ahí vamos a aplicar el fuego. Vamos a aplicar el fuego directamente donde está la soldadura. Y eso es suficiente, ya se fundió. Nos quedó perfectamente soldado, ahí se puede ver. Además de limar la superficie donde estaba la soldadura, donde aparecía el corte, vamos a lijar también los costados del anillo. Es muy importante para nivelar los extremos que soldamos, que queden todos parejos y una perfecta circunferencia. Ya hemos terminado la argolla y ahora nos corresponde hacer las 3 argollitas que van a ir flotando, como en este caso, en el interior del anillo. Para eso tengo un alambre redondo y tengo un trozo de media caña bastante largo para hacer las 2 argollas. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a envolver de esta manera, voy a dar 2 vueltas con mi alambre, así, y voy a marcar los puntos que necesito cortar. Es decir, tengo las 2 argollas rodeando el anillo, marco, y esos son los puntos que tengo que cortar para obtener las 2 argollas del tamaño deseado, porque es muy difícil hacer el cálculo de cuánto más milímetros más debiera tener las argollas flotantes. Lo mismo voy a hacer con la argolla redonda. Marco aquí y ya tengo exactamente el tamaño. Ahora lo que corresponde es cortar. Cortamos con tijera nomás. Bien, he limado las puntas, los extremos de cada alambre, es decir, de cada argollita, y voy a proceder entonces a soldarlas, uniendo perfectamente los extremos. De esa manera, en esta etapa no interesa que quede perfectamente redonda, solo interesa poder hacer una buena soldadura. Siempre es importante considerar que hay que generar una tensión hacia adentro en las argollitas para que mantengan la posición y queden apretadas, o sea, queden encontradas y con una tensión hacia adentro. Ahí tengo las 3 argollas listas para soldar. Puse trozos sobre el refractario, trocitos de soldadura, cuadraditos, y luego puse fundente en la unión, puse el corte del que quiero soldar sobre la soldadura y ahora voy a aplicar el fuego para que se suelden los 2 extremos. Entonces tenemos la estructura del anillo y tenemos las 3 argollitas que ya las he soldado, limado la soldadura, redondeado y aplanado. Muy importante. Ahora, lo ideal en este caso es que la argollita entre ajustada en el anillo, pero suelta. ¿Ya? No debiera quedar una argolla demasiado grande, porque eso nos obliga a hacer una expansión
demasiado grande también. Entonces la argollita de repente es preferible que quede chica y se pueda agrandar en el tribulé, que nos quede grande, porque ahí tenemos obligadamente que cortar y volver a soldar. ¿Ya? Estas argollitas están perfectas con lo que se requiere, es decir, que queden ajustadas pero sueltas. Nos queda la última parte, que es la más importante del anillo, que es hacer las expansiones, y eso consiste en dilatar los dos extremos del anillo, es decir, los dos lados del anillo, para impedir de que estas argollitas escapen y queden apresadas en el interior con movimiento. Vamos a necesitar un embutidor que tenga la esfera de unos 23 milímetros, entre 20 y 25 milímetros, o también lo más común es utilizar el martillo, la parte de la bolita o de la peña que se llama del martillo, y lo vamos a utilizar como si fuera un embutidor, o sea, de esta manera, golpeando en la parte de arriba. Vamos a introducir las argollitas, las 3 argollitas. Voy a poner la redonda en el medio. Esta es la redonda. El método correcto es ir progresivamente ampliando el borde de un lado y del otro. El error que se comete a veces es hacer toda la expansión de un lado y después intentar hacer la expansión del otro lado. Eso con los golpes posteriores modifica absolutamente la expansión que ya habíamos hecho. Por lo tanto, necesitamos golpear, hacer unos golpes por este lado, invertir el anillo, hacerlo por el otro lado y así sucesivamente, hasta que las argollitas se mantengan en el interior. Las argollitas debieran quedar unos 2 milímetros en relación al borde del anillo. Unos 2 milímetros, esa sería la medida correcta. Le falta 1 milímetro por lo menos, un poquito de expansión. Y tenemos listo nuestro anillo flotante.